división política, entonces, sumémosle también el cisma del año 1074, a partir del cual, bueno, se quiebra la unidad estatal religiosa del Imperio Romano y se suma una división entre catolicismo occidental y ortodoxismo oriental, que incluso hasta el día de hoy, y bueno, voy a seguir un poco usando estos paralelismos entre Imperio Romano y Estados modernos, podemos identificar en Italia una clara tradición y cultura católica muy fuerte, y en Grecia lo mismo, pero con el cristianismo ortodoxo. Todo esto entonces, bueno, sirve para entender que había un fuerte movimiento nacionalista griego que se identificaba como sucesor del Imperio Bizantino a principios del siglo XX, imperio que en 1453, y esto es lo que más nos importa, fue derrotado, digamos, por el Imperio Otomano cuando los otomanos toman la ciudad de Constantinopla, la cual incluso hoy sigue siendo la capital simbólica y cultural, pero no política, de la actual Turquía, y que se conoce bajo el nombre de Estambul. Y bueno, teniendo un poco en cuenta este contexto, es en el marco geopolítico de la Primera Guerra Mundial, o del fin de la Primera Guerra Mundial, justamente en 1919, y con el declive del Imperio Otomano, que Grecia aprovechó este momento para poner en acción esto del Megalidea, con el objetivo de recuperar las tierras conquistadas por los otomanos a los bizantinos, y bueno, cuyo fin último era nada más ni nada menos que recuperar la ciudad de Constantinopla. Entonces, este intento de recuperar estas tierras históricas para Grecia comenzó con el desembarco de las tropas griegas en la ciudad portuaria de Esmirna en 1919 y terminó con el gran incendio de esta misma ciudad, o como lo denominan los griegos, el genocidio griego, que aunque no tiene reconocimiento internacional, bueno, en la cultura griega es llamado como un genocidio, que sucedió en 1922, ya que, bueno, cuando los otomanos recuperan esta ciudad, asesinan alrededor de 500.000 de ciudadanos griegos, que en muchos casos eran civiles que no tenían nada que ver con la guerra, sino que estaban viviendo ahí históricamente, digamos. Este fue el primer conflicto, que bueno, es uno bastante importante, que hasta el día de hoy sigue teniendo un peso en la historia y en la memoria colectiva griega. El segundo conflicto, bueno, dijimos que tenía que ver con el control de la isla de Chipre. Este es un pequeño estado que se independizó del Reino Unido en 1960 y, pese a tener una mayoría griega, desistió de unirse a ese país, y el proceso terminó decantando por la formación de un gobierno propio. Esto, bueno, fue así hasta que 14 años después, en 1974, Grecia organiza un golpe de Estado en Chipre para avanzar con la anexión de la isla a sus territorios, y ante esta avanzada griega, y porque la isla de Chipre está muy próxima también al territorio turco, Turquía decide también avanzar con una invasión en el norte de la isla. Entonces, es a partir de ese momento y hasta el día de hoy que la isla de Chipre está políticamente dividida entre dos, que por un lado tenemos la República de Chipre, y por el otro lado la República Turca del norte de Chipre, que, como decimos, está ocupada por fuerzas turcas. Y en sí la invasión no derivó en un conflicto armado en sí, sino una división territorial al estilo de las dos Coreas, podríamos decir, donde hay dos gobiernos totalmente distintos que se disputan la representación política de un mismo territorio. Y por último tenemos la crisis del Egeo de 1987, que bueno, esto fue un incidente territorial que comenzó cuando Grecia comenzó a extraer petróleo en el mar Egeo, un mar que, decíamos, comparten ambas naciones y es siempre objeto de disputa entre los dos. Y este conflicto escaló hasta el punto en que ambos países movilizaron sus ejércitos, o sea, los tenían listos para atacar al otro, pero finalmente, con la OTAN funcionando de mediador entre Grecia y Turquía, los líderes de los dos países acordaron una zona de no intervención y lograron desactivar y desescalar estas tensiones. Entonces, bueno, habiendo hecho un poco de repaso por la historia entre ambos países, podemos entender ahora sí lo que son las tensiones actuales. Lo que pone en juego la paz entre Grecia y Turquía hoy es una continuación de estos conflictos que mencionamos, porque bueno, un poco sigue siendo lo mismo, la disputa por los recursos naturales ocultos en el fondo del mar Egeo, el control por la isla de Chipre y el recuerdo del genocidio griego, porque el mismo presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió a los griegos que no se olviden de Esmirna, o sea, lo dijo textualmente así, porque podía volver a suceder. Entonces, esto también suena muy a una afronta, digamos, y hasta un tono de burlón también que enojó bastante a los griegos. Sí. A esto, bueno, también tenemos que agregarle algo que no es para nada menor, que es un contexto geopolítico nuevo, que es el que está sucediendo actualmente, que tiene que ver con el acercamiento de Turquía a Rusia, y paralelamente el alejamiento de Turquía de Europa. Erdogan, bueno, que como decimos es el líder de Turquía, comparte muchas similitudes con el líder ruso Vladimir Putin, y hace un tiempo se viene acercando
criticando mucho a él y dejando de lado sus intenciones de sumarse a la Unión Europea, que bueno, ese es un proceso que venía avanzando, pero quedó trunco alrededor del año 2016 por diferencias ideológicas justamente. Y a este contexto internacional, además, es necesario agregarle otro marco teórico más que tiene que ver con la situación dentro de los estados de tanto de Grecia como de Turquía, porque ambos países tienen elecciones que van a definir la continuidad de sus gobiernos para el año que viene, por lo que ambos tienen mucho que perder y la necesidad también existe de crear un fervor nacionalista, digamos, que puede leerse como una estrategia política para ganar votos y consolidarse en el poder. Además, bueno, también algo importante para recordar en Turquía es que Erdogan casi sufre un golpe de Estado en el año 2016, del cual en vez de salir debilitado salió mucho más fortalecido, porque esto un poco le sirvió de excusa para modificar la constitución de Turquía un año después y transformar a ese país en un régimen presidencialista, eliminando la figura del primer ministro y fortaleciendo a Erdogan, que ahora era el presidente, digamos, de Turquía. Y bueno, por último, y no menos importante, el acercamiento de Putin a Erdogan, quien viene trabajando un poco como intermediario entre Rusia y Europa por su condición de miembro también de la OTAN, también un poco envalentonó a Erdogan, que se siente bastante respaldado por su par ruso y sabe que ante un eventual conflicto con Grecia, al pertenecer también ambos estados a la OTAN, esta no es que puede elegir apoyar a uno en detrimento del otro como lo haría en el caso de Ucrania contra Rusia, sino que bueno, tendría que ser bastante neutral, así que yo creo que también está bastante envalentonado, digamos, por esas cuestiones. Todas estas cuestiones combinadas, digamos, hacen que hoy Turquía esté en una posición donde puede lanzar amenazas a Grecia y se siente bastante respaldado por Rusia, al mismo tiempo que al tener algunos lazos con Occidente y ser un Estado miembro de la OTAN, está seguro de que no va a tener una intervención en conjunta de parte de los países europeos. La realidad es que, bueno, queda por ver si esta escalada en tensiones responde más a una lógica para ganar las elecciones y consolidarse en el poder, lo que sería un alivio para la región europea, que bueno, hoy ya se encuentra enfrentada con Rusia, o si termina pasando lo peor, que es desencadenando en una nueva guerra greco-turca, con obviamente todas sus consecuencias geopolíticas y humanitarias. Tal cual, y ahí, bueno, empiezan a intervenir un montón de factores, como mismo lo iba relatando, en este caso también, con un Francia ahí también entrando en escena, ¿no? Recordando Turquía, que bueno, está ahí el acuerdo militar con Grecia. Claro, sí. Bueno, obviamente la intervención europea está, pero digamos, es cierto también que creo que Erdogan un poco aprovecha el contexto de que Europa está más ocupada con sus cuentas internas, que ahora se le está yendo la cuenta de luz, digamos, a niveles exorbitantes. Esta cuestión de apoyar a Ucrania también, entonces quizás está aprovechando para decir, bueno, ahora que están distraídos o están ocupados con otras cosas, es momento de avanzar con estas amenazas. Bueno, y con eso cerramos el tema de Turquía-Grecia y quería hacer un pequeño repaso por algo que también habíamos prometido, que era la Constitución de Chile. Que bueno, lo que fue el rechazo efectivamente a esta nueva Constitución, que sucedió en el plebiscito del pasado domingo. Nosotros ya en una columna anterior habíamos adelantado que lo más probable era que la Constitución no fuera aprobada, pero lo que sí sorprendió fue el alto porcentaje de rechazo que ni siquiera el sector político opositor al cambio, o sea, que apoyaba el rechazo, se esperaba. La pregunta que todo el mundo, digamos, se hace es ¿cómo pasamos del 2020, cuando un 80% de la población chilena pidió una nueva Constitución, al 2022, cuando un 62% decidió rechazar esta nueva Constitución y quedarse con la Constitución de Pinochet de 1980? Bueno, una primera explicación puede tener que ver con el avance de discursos extremistas, un fenómeno que para nada es exclusivo de Chile, pero sí sucede ahí también, y tuvo su aplicación nacional en la representación de personajes como José Antonio Kast, que recordemos fue el ex candidato a presidente, digamos opositor a Gabriel Boric, quien terminó ganando, y el discurso de Kast llegó a ciertos sectores de la sociedad chilena y cimentó, digamos, un rechazo a muchos postulados progresistas que estaban escritos en la nueva Constitución. Un poco por este lado, y bueno, una segunda explicación también tiene que ver con que el clima revolucionario que se respiraba en el Chile de 2020, que fue un poco de donde salió, digamos, esta idea de reformar la Constitución, ya este año se había mermado bastante, y eso se reflejó en una sociedad que comenzó a replantearse algunos de los postulados más extremistas o más revolucionarios, si se quiere, de una Constitución que cambiaba realmente las bases culturales del país.
Y por último, podríamos decir también que el borrador de la nueva Constitución chilena se puede decir que tuvo una mala lectura, o el gobierno, mejor dicho, de Boric, tuvo una lectura quizás un tanto demasiado revolucionaria, o quiso ir demasiado a fondo con una reforma estructural del Estado chileno, donde uno de los puntos más rechazados fue considerar a Chile como un Estado plurinacional, algo así como al estilo de lo que es Bolivia. Y bueno, esto trajo un enfrentamiento cultural y digamos bastante, que también se ha traducido muchas veces en enfrentamientos físicos entre las comunidades originarias, principalmente los mapuches, y los ciudadanos chilenos, quienes, bueno, todavía tienen un concepto bastante negativo de estos, y creo que un poco esto también terminó determinando el fracaso político del gobierno de Boric, por lo menos hasta el momento. Lo cierto es que hoy el presidente Gabriel Boric reformó su gabinete, tuvo algunos cambios bastante importantes y está avanzando para redactar un nuevo borrador constitucional que reemplace la constitución pinochetista de 1980 y marca un momento bisagra en la historia chilena. Un poco este nuevo borrador va a necesitar de un consenso más amplio de la sociedad para ser aprobado, así que creo que ese es el nuevo desafío de Boric para los próximos meses, o incluso se puede terminar expandiendo hasta el año que viene, digamos, que es el de diseñar un nuevo borrador que pueda ser aprobado, ya que un nuevo rechazo a un borrador nuevo, digamos, significaría una crisis de dimensiones catastróficas para su gobierno y también significaría, obviamente, la continuidad de una constitución impuesta por un dictador que la sociedad chilena en el 2020 en un 80% dejó demostrado que quiere modificar. Sí, sí. Nahuel, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Por último, quería agregar un datito nomás que tiene que ver con que en el Reino Unido se terminó definiendo a la nueva primera ministra británica que reemplazará a Boris Johnson como líder de ese país, que recordemos que no hubo nuevas elecciones porque el Partido Conservador, que tiene mayoría todavía en el Parlamento, logró ponerse de acuerdo y nombrar una sucesora, y quien va a asumir el cargo, o quien ya asumió en realidad, es Elizabeth Truss, a quienes, bueno, sus colegas conservadores eligieron para que se enfrente al gran desafío de rearmar un partido conservador que viene tambaleándose desde el Brexit y al mismo tiempo evitar la avanzada del Partido Laborista en las próximas elecciones parlamentarias que creo que se van a celebrar a fines de este año o a principios del próximo, porque todavía no hay una fecha definida. Así que con eso ya estaría la columna de hoy. Perfecto, completísima. Bueno, nos escuchamos el viernes entonces. Perfecto, nos estamos reuniendo de vuelta el viernes y nada, espero que terminen de pasar bien el día. Dale, igualmente para vos, te mando un abrazo. Gracias. Bien, estábamos